Martín era un joven que había experimentado una serie de golpes duros en la vida, la pérdida de su empleo y la ruptura de una relación que le había dado un sentido de estabilidad y felicidad. Martín se encontraba en un lugar oscuro, donde la desesperanza y la tristeza parecían haber tejido un nudo inquebrantable en su corazón. La necesidad de dejar atrás la casa que una vez llamó hogar, sumada a los comentarios desalentadores de aquellos que alguna vez compartieron su vida, lo sumieron en un abismo emocional. Un día, mientras empacaba sus pertenencias, Martín descubrió una vieja libreta. Sus páginas, manchadas por el tiempo, revelaban un rastro de sueños y metas que alguna vez trazó en un momento de optimismo. En ese instante, una pequeña chispa se encendió en el fondo de su desánimo, recordándole que, aunque las circunstancias le hubieran arrebatado mucho, aún quedaba algo valioso, la capacidad de soñar. Y así, con esa pequeña luz titilando en su interior, Martín se dispuso a escribir una nueva historia para sí mismo. Una historia que comenzaría en la oscuridad, pero que eventualmente llevaría al brillante resplandor del triunfo. Este es el relato de su viaje, lleno de desafíos, lecciones, sobre todo, la transformación de la tristeza en un triunfo inimaginable. Martín, con el peso de la desesperanza sobre sus hombros, se encontró mudándose a un pequeño apartamento compartido. La pérdida de su trabajo no solo dejó un hueco en su cuenta bancaria, sino también en su confianza y autoestima. Se vio obligado a dejar atrás la casa que alguna vez llamó su refugio, con la certeza de que el cambio no sería fácil. Las sombras de su pasado laboral lo seguían, y los comentarios despectivos de antiguos colegas resonaban en su mente como un eco persistente. «Nunca llegarás lejos, tal vez fue tu culpa», eran las frases que le perforaban el alma cada vez que intentaba encontrar un nuevo rumbo. Los amigos que una vez compartieron risas y sueños ahora lo miraban con ojos llenos de dudas y desconfianza. Martín, abrumado por la desesperanza, se encontraba atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. Sin embargo, en un momento de desorden y despedida, descubrió entre sus pertenencias una vieja libreta polvorienta. Sus páginas amarillentas contaban una historia diferente, una historia de sueños y aspiraciones que en algún momento había anhelado. En ese instante, la chispa de esperanza comenzó a brillar en la oscuridad de su habitación. Aquella libreta, con sus páginas arrugadas pero llenas de posibilidades, le recordó a Martín que, aunque la tristeza lo envolviera, aún poseía la capacidad de forjar su destino. Con el destello de esa pequeña luz, Martín decidió que su historia no se limitaría a la desesperanza que lo había arrastrado hasta ese punto. Este sería el comienzo de su viaje desde la tristeza hacia un destino desconocido pero lleno de potencial. Decidido a cambiar su vida, Martín tomó la libreta entre sus manos, como si sostuviera en ellas un mapa hacia un futuro mejor. Se propuso trabajar en pequeñas metas diarias, reconociendo que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero que cada pequeño paso lo acercaría a la luz al final del túnel. A pesar de los comentarios negativos que seguían resonando en su mente, Martín encontró la fuerza para levantarse cada mañana con un propósito renovado. Empezó a explorar nuevas posibilidades, a aprender habilidades que antes le parecían inalcanzables. A pesar de los desafíos, dedicó tiempo cada día a construir una versión mejor de sí mismo. Sin embargo, no todo fue fácil. El camino hacia el renacimiento estaba marcado por la resistencia de aquellos que no podían entender su proceso de cambio. Amigos y conocidos lo miraban con escepticismo, cuestionando sus decisiones y ridiculizando sus esfuerzos. A pesar de todo, Martín se aferró a la creencia de que, al trabajar en sí mismo, encontraría un camino hacia la felicidad y el éxito. Con el tiempo, Martín descubrió nuevas habilidades que desconocía poseer. Se sumergió en proyectos creativos, encontrando en ellos una válvula de escape y una manera de expresar sus emociones. Cada pequeño logro, por mínimo que fuera, fortalecía su determinación. El renacimiento de Martín no solo estaba en aprender nuevas habilidades, sino en adoptar una mentalidad positiva y perseverante. A pesar de los vientos en contra, se convirtió en su propio motivador, recordándose a sí mismo que cada día era una oportunidad para avanzar un paso más hacia su transformación personal. Con cada amanecer, la chispa de esperanza crecía, iluminando su camino desde la oscuridad hacia un futuro lleno de posibilidades.
En su viaje hacia el Renacimiento, Martín se encontró enfrentando una serie de pruebas y desafíos que pusieron a prueba su determinación. La búsqueda de nuevas oportunidades laborales resultó ser un camino lleno de obstáculos, con entrevistas de trabajo que parecían más como interrogatorios que oportunidades para crecer. El rechazo constante se convirtió en una presencia constante en su vida. Cada GNOC parecía un recordatorio de sus fracasos pasados, pero en lugar de rendirse, Martín canalizó la energía de la frustración hacia su determinación de mejorar. Cada rechazo era un escalón más hacia la fortaleza interior que estaba construyendo. Las críticas no solo provenían de desconocidos en entrevistas, sino también de viejos amigos y conocidos que no podían comprender su proceso de cambio. Se burlaban de sus esfuerzos y le recordaban constantemente sus errores del pasado. Sin embargo, Martín aprendió a convertir esas críticas en combustible para su determinación. Cada palabra negativa se transformaba en un recordatorio de que su camino era único y valioso. Además de las dificultades laborales, Martín enfrentó una serie de contratiempos personales que amenazaban con desviar su camino. Problemas familiares y dificultades financieras se cruzaron en su camino, pero en lugar de ceder ante la presión, utilizó estos desafíos como oportunidades para fortalecer su resiliencia. Cada caída, cada tropiezo, se convirtió en una lección de vida. Martín aprendió a levantarse más fuerte cada vez, consolidando su convicción de que el verdadero triunfo estaba en seguir adelante a pesar de las adversidades. Su historia se convirtió en un testimonio de la resistencia humana, demostrando que, aunque el camino esté lleno de piedras, cada una puede ser un peldaño hacia la cima. A medida que Martín superaba cada desafío, su viaje hacia el Renacimiento se transformó en un proceso de autodescubrimiento. Experimentó momentos de revelación que lo llevaron a encontrar su verdadero propósito en la vida. Explorando nuevas oportunidades, Martín se sumergió en cursos en línea y proyectos independientes. Descubrió una pasión oculta por la creatividad y el emprendimiento que nunca había explorado antes. Este descubrimiento no solo le brindó un sentido renovado de propósito, sino que también lo motivó a dedicar cada día a aquello que amaba. A pesar de los desafíos, Martín continuó persiguiendo su sueño con una dedicación inquebrantable. Aprendió a confiar en sus instintos y a creer en su capacidad para crear un cambio significativo en su vida. Cada pequeño logro en su camino se convirtió en un testimonio de su perseverancia. Martín no solo estaba construyendo una carrera basada en su pasión, sino que también estaba reconstruyendo su identidad. Aprendió a valorarse a sí mismo por lo que era y a no dejarse definir por los juicios y expectativas de los demás. En este proceso, cultivó una confianza renovada y una visión clara de su futuro. El descubrimiento de su propósito no solo le dio a Martín un sentido de dirección, sino también una profunda satisfacción interior. Comprendió que el verdadero triunfo no estaba solo en alcanzar metas externas, sino en encontrar significado y plenitud en el viaje mismo. La historia de Martín se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que alguna vez dudaron de él. Demostró que el camino desde la tristeza hasta el triunfo no solo es posible, sino que también puede transformarse en una aventura de autodescubrimiento y realización personal. Su viaje se convirtió en un recordatorio poderoso de que, a pesar de las adversidades, el descubrimiento del propósito puede iluminar el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Después de años de trabajo arduo y perseverancia, el viaje de Martín desde la tristeza hasta el triunfo llegó a su culminación. Su historia se convirtió en un relato inspirador que resonó en los corazones de aquellos que alguna vez dudaron de él. Martín no solo superó las adversidades, sino que las utilizó como trampolines hacia su crecimiento personal. Cada lágrima derramada, cada crítica enfrentada, se convirtió en un pilar de su fortaleza interior. Su determinación y valentía se volvieron ejemplos vivos de que el cambio es posible para aquellos que están dispuestos a luchar por él. A lo largo de su viaje, Martín no solo alcanzó metas externas, sino que descubrió un propósito más profundo que le dio significado a cada paso. Su pasión por la creatividad y el emprendimiento no solo se convirtió en su medio de vida, sino en la fuente de su felicidad y realización. Este cuento de reflexión no es solo la historia de Martín, es la narrativa compartida de todos aquellos que han enfrentado la tristeza y han encontrado el valor de seguir adelante.
Su ejemplo nos invita a creer en nuestras propias capacidades, a perseverar en medio de la oscuridad y a descubrir el propósito que da significado a nuestra existencia. Así concluye la historia de Martín, un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, el triunfo aguarda a aquellos que se atreven a soñar y a perseverar en la búsqueda de una vida plena. Que su historia inspire a todos aquellos que se encuentren en sus propias travesías, recordándoles que el camino desde la tristeza hasta el triunfo es un viaje de autodescubrimiento y posibilidades infinitas. Si te gustó la historia de Martín, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones, para que seas el primero en ver más historias de reflexión.